Bienvenido a un video que mostrará cómo determinar el ángulo entre dos planos. El ángulo agudo entre dos planos se puede determinar usando los dos vectores normales de cada plano. El coseno del ángulo agudo θ es igual al valor absoluto del producto escalar de los dos vectores normales dividido por el producto hasta sus magnitudes. Un par de cosas que debemos recordar. Si los planos son paralelos y los dos vectores normales serán múltiplos de escala entre sí. Y también si los planos son perpendiculares, entonces el producto escalar de los dos vectores numerales será igual a 0. Avancemos y veamos nuevamente un ejemplo de la clave para encontrar este ángulo será identificar los dos vectores normales a los dos planos que deberíamos recordar de un video anterior que es bastante fácil encontrar un vector normal a un plano dado en forma general como vemos aquí, porque los coeficientes de los términos variables nos darán los componentes del vector normal. De modo que al observar esta primera ecuación, el primer vector normal tendrá componentes 1, negativo 2, 4 y las componentes del segundo vector normal al segundo plano serán 2, 3 y 1 negativo, así que esto nos dice que costa θ va a ser igual al valor absoluto del producto escalar de estos dos vectores, así que tendremos una vez 2, eso es 2 más. Negativo 2 veces 3 eso es negativo 6. Más 4 veces 1 negativo que será negativo 4. Y dividiremos esto por el producto de las magnitudes de estos dos vectores. Sigamos adelante y encontremos la magnitud de cada uno de estos vectores. La magnitud de la primera forma de vector será igual a la raíz cuadrada de un cuadrado. Más negativo 2 al cuadrado más 4 al cuadrado eso nos dará la raíz cuadrada de 1 más 4 más 16. Esa es la raíz cuadrada de 21. La magnitud del segundo vector normal va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado. Más 3 al cuadrado más negativo al cuadrado eso nos dará una raíz cuadrada de 4 más 9 más 1 será la raíz cuadrada de 14, así que eso nos dice que el denominador aquí será este. Raíz cuadrada de 21 veces la raíz cuadrada de 14. Entonces tendremos coseno θ es igual a, entonces los numeradores serán el valor absoluto de 8 negativo que será 8 dividido por la raíz cuadrada de 21 multiplicado por la raíz cuadrada de 14. Entonces si tenemos coseno θ es igual a 8 dividido por una raíz cuadrada de 21 10 su raíz cuadrada de 14 sabemos si θ va a ser igual a un arco coseno de esta proporción. Así que vamos a nuestra calculadora. Asegurémonos de que estamos en modo grado. Noten en la tercera fila que estamos en modo grado, así que ahora presionaríamos el segundo coseno. Nuestro numerador será 8 dividido por un denominador de la raíz cuadrada de 21 veces la raíz cuadrada de 14. Times the square root of 14. Siga adelante y presione Enter. Parece que el ángulo agudo entre estos dos planos es aproximadamente 62.2 grados. Vamos a ver la gráfica de estos dos planos para verificar nuestra respuesta. Mira, aquí tenemos la gráfica de los dos planos en el sistema de coordenadas X y Z si hacemos un ángulo correcto de esta manera. Puedes ver que cuando estos dos planos se cruzan tenemos un ángulo obtuso aquí y un ángulo agudo aquí. Este ángulo agudo aquí parece ser aproximadamente 62 grados porque parece que tiene más de 45 grados pero menos de 90, por lo que parece que ese ángulo de 62.2 grados es exacto. Vamos a ver un ejemplo más. Vamos a identificar los dos vectores normales.
Mirando esta primera ecuación, las componentes del primer vector normal serán 4 negativas 3 1, y las componentes del segundo vector normal o del vector normal al segundo plano serán 1. 4 8. Sigamos adelante y veamos nuestra fórmula. Coseno teta va a ser igual al valor absoluto del producto escalar de estos dos vectores normales. Sigamos adelante y descubramos que será 4 veces 1, que es 4. Más negativo 3 veces 4, eso es negativo 12, más 1 por 8 sería 8. Ahora si echamos un vistazo a esta suma será 0. Recuerde que si el producto escalar de estos dos vectores es igual a 0, estos dos vectores son ortogonales o perpendiculares, de modo que si los vectores normales son perpendiculares, los planos también tiene que ser perpendicular y, por lo tanto, el ángulo entre estos dos planos sería de 90 grados, por lo que en este problema no tenemos que determinar las magnitudes de los dos vectores normales porque notamos que el producto escalar es igual a 0 nuevamente. Sigamos adelante y verifiquemos esto con un gráfico. Aquí está el gráfico de esos dos planos nuevamente. Si hacemos un ángulo correcto, deberíamos poder identificar el ángulo entre esos dos planos como un ángulo recto. Es un poco difícil de hacer, pero puedes ver aquí que esos planos se cruzan, y parece que sería un ángulo de 90 grados, por lo que estos dos planos son perpendiculares. Bueno, eso lo hará para este video. Espero que hayas encontrado útiles estos ejemplos. Gracias por ver.